Bienvenidas familias Fundar, mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar. Y recuerden que este es un espacio creado para ustedes, las familias, las personas allegadas, los amigos, de alguien que ha desarrollado un problema de adicción y que se encuentran ustedes en esa búsqueda de ayuda, de comprensión de qué es esto que le pasa a su familiar y por supuesto de buscar alternativas de solución. Y una de ellas es, o la más importante, es precisamente que usted como familiar o red de apoyo trabaje en usted mismo y pueda comprender cómo su rol como cuidador, como familiar, como persona allegada, como red social, cumple una función dentro de esta dinámica de la adicción. Nosotros, digamos que se ha señalado que el adicto pues no puede vivir sin su droga, sin su alcohol, sin su juego, sin aquello que lo saque de la realidad, y las personas que están alrededor como en primera línea de esta persona se le llama codependiente, ¿sí? Es decir, el adicto no puede vivir sin su sustancia y nosotros no podemos vivir sin nuestro adicto. Por supuesto que se da de una manera natural en muchos casos porque nosotros estamos ahí en primera línea, somos las personas que estamos más cercanas a quien ha desarrollado la enfermedad y sin darnos cuenta colaboramos en el desarrollo y en el mantenimiento de la enfermedad. En la mayoría de los casos es desconocimiento, es la manera en cómo nos hemos relacionado toda la vida y quizás no nos esté ayudando para manejar esta situación de forma correcta y efectiva. Estoy segura que ustedes han probado todas las fórmulas posibles, halladas, encontradas en esa búsqueda de querer ayudar a su familiar y pues de tener una mejor calidad de vida. Esta es una de las herramientas que pueden usar, que pueden hacer uso para realmente brindar ayudas significativas, ya sea que su familiar quiera recuperarse o como no, que él decida que no quiere hacer nada, que no tiene ningún problema y que así va a vivir para siempre. Eso no quiere decir que usted no pueda ayudar, y la manera de ayudar es ayudarse primero a usted mismo, es reconocer primero a qué nos enfrentamos, que es una adicción, y segundo que es relacionarse de manera codependiente con esta persona. De qué manera yo le puedo ayudar a mantener esas prácticas que vemos que son autodestructivas y que le generan tanto daño a él y a todo el entorno familiar y social, ¿no? Entonces la invitación es a que empiece por usted. Una vez que usted empiece a generar cambios, de seguro va a mover al otro a cambiar. Y si eso definitivamente no lo lleva a la movilización, por lo menos le va a garantizar que usted y el resto de las personas que estén alrededor suyo van a tener una mejor calidad de vida y una posibilidad de comprender y de abandonar las culpas, los resentimientos y de favorecer la continuación de la enfermedad de su familiar. Bueno, a lo largo de todas estas charlas que hemos tenido ya en casi año y medio, hemos trabajado diferentes temas. Y hoy vamos a retomar un tema muy particular que es muy importante y es una de las características, digamos que, de la codependencia. ¿Sí? Y una de esas es la dificultad para experimentar y expresar nuestra realidad con moderación, ¿sí? Es decir, esta característica lo que me permite ver es cómo nosotros también estamos afectados y cómo respondemos frente a una situación de dificultad, ¿sí? Cómo respondemos frente a la vida en general. Muchas veces las personas que estamos alrededor de alguien que ha desarrollado una adicción tenemos lo nuestro, o sea, no por nada estamos relacionándonos con alguien que desarrolló una adicción, ¿sí? O que tiene una adicción y que a pesar de las consecuencias negativas de la frustración, el cansancio, del agotamiento, de la tristeza, nos mantenemos allí, en caso que sean algún familiar lejano, algún amigo, una pareja. Cuando son nuestros hijos, ¿sí? O nuestros familiares en primera línea, que digamos que de una u otra manera no los vamos a dejar abandonados definitivamente,
es otro tema. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos establecer límites, ¿sí? Y reglas funcionales para que todos podamos convivir. No por nada pasa esto, o sea, no por nada tenemos esta situación en nuestras vidas. Siempre hay una explicación. Y lo que yo les decía al comienzo, vamos a trabajar en cómo nosotros, a partir de la manera en la que nos relacionamos, de la que pensamos, de la que sentimos, hacemos parte de la enfermedad adictiva y también hacemos parte de la solución, y tenemos la capacidad para también mejorar nuestras relaciones con relaciones sociales, nuestras relaciones familiares y la relación con nosotros mismos, y de esta manera construir dinámicas o relaciones con otros diferentes a las que hemos estado construyendo ahora. Es que a mí siempre me tocan las personas que tienen muchos problemas. Es que a mí siempre me pasa que me gano estas parejas que son abusivas o que tienen comportamientos disfuncionales o que me hacen sufrir. Bueno, ¿qué pasa si es que usted es la que la elige? O sea, ¿qué hace que usted se conecte? Y entonces para eso es esta sesión. Una de las características de la codependencia, y yo creo que es la que en mayor medida nos permite hacer visible la codependencia, es precisamente esta: la dificultad para experimentar y expresar nuestra realidad con moderación. Al comportarnos de manera codependiente, pues se hace evidente que no somos personas de extremos, o sea, se nos dificulta relacionarnos de una manera equilibrada, ¿sí? No somos tan dóciles, por decirlo de alguna manera, no tenemos puntos intermedios, ¿sí? O es blanco o es negro, o es bueno o es malo. Bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante, pero en conclusión, la palabra moderación no existe dentro de nuestro actuar como codependientes. Siempre o es muy poquito o es demasiado. Siempre estamos en los extremos, y por eso les digo que es el síntoma más visible, porque evidentemente cuando llegan a la consulta o cuando buscan ayuda, o simplemente si ustedes revisan cómo es su diario vivir, por lo general siempre es algo que no está como no hay equilibrio, no hay paz, no hay tranquilidad, sino que siempre es una cosa que está como corriendo, que está en agonía, que está en angustia, que está en dolor, que está en ira, que hay movimiento por todo lado. O sea, cuando no es con el jefe es con la pareja, cuando no es con la pareja es con los hijos, o siempre hay caos, ¿sí? No podemos experimentar la realidad con moderación. Eso no quiere decir que a los codependientes sean los únicos que se le ocurran problemas en la vida. Problemas nos ocurren a todos. La diferencia es cómo yo asumo esas dificultades o esos éxitos, ¿sí? Con moderación, ¿sí? Y cómo expreso esta realidad o estos sentimientos con moderación, ¿no? No quiere decir que a todos nos pasa. A todos seguramente tenemos problemas con el jefe, problemas con el esposo, problemas con los amigos, problemas en la tienda, en el supermercado, ¿sí? Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades, y todos tenemos también momentos de felicidad, de alegría, de cosas chéveres. El punto aquí, la característica que estamos señalando el día de hoy, es precisamente cómo asumimos esa realidad de una forma desproporcionada, ¿sí? Sin moderación, ¿sí? Sin moderación, y por lo general es extremista, o blanco, negro, bueno, malo, feliz o triste, ¿sí? No hay un punto intermedio. ¿Ok? Bueno, yo creo que este síntoma o esta dificultad se ve claramente en qué casos. Cuando llegan a la consulta, están totalmente concentrados en esta persona que ha desarrollado la adicción, o sea, han dejado totalmente su vida por cuidar, por ayudar, por salvar a la persona que tiene una adicción, una vez como que se hace la inducción, aprenden algo del concepto de que es codependencia,
se remiten a los grupos de ayuda codependientes o al Anon y pasamos al otro extremo, ¿no? Y yo lo veo casi que siempre. Entonces, primero estamos en función de ese otro ser y de un momento a otro, cuando empezamos a comprender un poco, con un poquito de información que recibimos, entonces de una vez nos ponemos una barrera y entonces es decir, ya no estoy contigo, ya no me importa lo tuyo, ya me voy a desconectar de ti, o sea, o totalmente apegados o comprometidos o totalmente desapegados, ¿sí? Entonces ya tú mirarás a ver qué haces, tú mirarás cómo lo resuelves, pues yo ya no te voy a acompañar aquí, pues yo ya voy a dedicarme a mí. Entonces no, porque vuelve y juega, no es una reacción moderada. No significa tener que dejar a tu familiar. Habrán unos casos en los que se tenga que hacer, pero no en la primera instancia, y no es, ahora no ni siquiera te voy a preguntar cómo estás, ahora solamente voy a ocuparme de mí. Y eso sí que yo lo veo, ¿no? Y entonces es precisamente donde empieza a jugar ese síntoma de extremos. O estoy contigo o estoy contra ti. No se trata de eso. O sea, o eres mi amigo o eres mi enemigo, ¿no? Porque digamos que con un papá, con una mamá, que tú estés lidiando el tema de una adicción, con un hijo, con una pareja, bueno, con el que sea. Esto no se resuelve rompiendo la relación todas las veces. Hay algunos casos en los que hay que hacerlo, ¿sí? En donde tenemos que desligarnos completamente de esa persona. Pero no significa que todas las veces sea así. O que yo continúe viviendo o relacionándome con esa persona, pero entonces ahora somos enemigos, ¿sí? Entonces ya no te voy a ayudar, no voy a preguntar cómo estás, no quiero saber de ti, mira a ver cómo resuelves, si llegas bien, si no llegas bien. O sea, no se trata de eso. ¿Sí? Y es ahí donde se ve esta dificultad. No podemos experimentar y expresar la realidad con moderación, o sea, nos vamos a los extremos, ¿sí? Por lo general, en los codependientes una conducta moderada no basta, o sea, o cuidamos, sobreprotegemos, controlamos, o abandonamos, castigamos, señalamos, juzgamos, ¿sí? Entonces es buscar un punto intermedio. Hoy les voy a explicar un poco en qué consiste a profundidad este síntoma, y en la siguiente sesión trabajaremos las raíces de por qué esto se desarrolló en nosotros, y además de eso, cómo cambiar, ¿sí? Qué estrategias o qué herramientas podemos usar para encontrar ese punto intermedio, esa moderación, ¿no? Bueno, ok. Entonces, digamos que este síntoma se puede ver en acción en 4 ámbitos de la realidad, ¿sí? Que son el cuerpo, ¿sí? Los pensamientos, los sentimientos y la conducta. Entonces vamos a ver esos 4 puntos hoy. ¿Cómo se ve este síntoma? O sea, ¿cómo usted puede... El día de hoy quiero que usted empiece a revisar. ¿Esto me pasa a mí o no me pasa a mí? En el cuerpo, ¿cómo se ve en acción este cuerpo? ¿Cómo se ve en acción este síntoma? En el cuerpo. Entonces, estamos en los extremos, ¿sí? Fijémonos en el vestuario. O muy tapados, mejor dicho, no nos dejamos ver absolutamente nada. Por lo general usamos colores oscuros. Nos da pena todo. No podemos usar quizás un vestido de baño. Nos tenemos que poner siempre algo encima, ¿sí? O muy llamativos. El otro extremo es muy llamativo. Entonces, muchos coloridos o muchos escotes, muchas cosas pegadas, cadenas gruesas, camisas abiertas con profundidad, muy llamativos, ¿sí? Entonces, estamos en esos 2 extremos. ¿Cómo también se ve en acción en el cuerpo? O tenemos problemas con la obesidad o problemas con la delgadez, o sea, demasiados delgados. O tenemos problemas de peso, obesos. ¿Cómo más se ve en acción este síntoma? A través del cuerpo. Esmero absoluto por cuidarnos, o sea, una pulcritud, estar, mejor dicho, todo el tiempo. Nos levantamos a las 11 de la noche y nos tenemos que maquillar para poder a contestar el citófono. Ese es un ejemplo extremo, pero bueno, casos se ven. Demasiado esmero por cuidarnos, por nuestra presentación personal. Eso se convierte pues como en algo fundamental de nuestras vidas. Realmente todo el tiempo tenemos que estar muy pulcros, muy organizados, muy a la moda, muy pues punto en blanco,
¿sí? O el otro extremo es la dejadez, en donde ya no me importa si la ropa está viejita, si de pronto está en mal estado, si me pongo un saco muy ancho y muy largo, unos tenis o salgo en chancletas, ¿sí? Dejados, totalmente dejados, tal vez el aseo y el cuidado no sea tan importante. En el cuerpo se ve de esta manera, ¿no? También puede ponerse en acción en nuestra salud, o sea, o demasiado paranoicos, tal vez somatizando absolutamente todo, nos enfermamos por todo, o finalmente, estamos, bueno, en este punto mucho cuidado de estar, no la pasamos en el médico, cuando nos sale una cosa nos sale la otra, y en el otro extremo es precisamente el que nunca va al médico, el que nunca se preocupa por su salud, el que nunca hace un chequeo, ¿sí? El que nunca se conecta realmente con el cuerpo y no sabe cómo se siente su cuerpo, cómo está su cuerpo, y esto sí que suele suceder. Nos alejamos totalmente, o si lo conectamos de nuevo con el cuerpo, el ejercicio puede ser algo que nos señale. Entonces ese es el tener que estar metidos en el gimnasio todo el tiempo con un cuerpo marcado, un cuerpo pues un top 10, o finalmente nunca preocuparnos por cómo está este estado físico, ¿no? El segundo ámbito o la segunda área de la realidad donde podemos observar esta dificultad es en el pensamiento. Lo que les decía, el pensamiento está marcado por los opuestos, o blanco o negro, no hay puntos grises, no hay puntos intermedios, correcto, incorrecto, bueno, malo, ¿sí? No hay más opciones, no hay más opciones, y fuera de eso, la que yo considero que es la correcta y es la verdad absoluta, y no me doy el permiso de escuchar o comprender que hay otras formas de ver la vida, la realidad, ¿sí? Hay solamente una respuesta adecuada, las demás no sirven, ¿sí? Está conmigo o está contra mí, y pues de acuerdo a este pensamiento, la forma de solucionar los problemas pues es extrema, ¿no? Es extrema, o sea, en el caso de estás conmigo o estás contra mí, pues imagínate lo que puede pasar si tenemos una dificultad, ¿no? Entonces resulta que el otro, en el caso de una pareja, el hijo no puede opinar diferente, o puede estar de acuerdo con el papá en algo y de acuerdo con la mamá en algo, no, porque o estás conmigo o estás contra mí, o sea, o eres mi aliado o no eres mi aliado, ¿sí? O eres mi enemigo. No aceptamos eso, se nos dificulta mucho. El tercer punto son los sentimientos, y nos vamos a alargar un poquito más porque es importante reconocer cómo funcionan los sentimientos en esta dificultad para experimentar y expresar la realidad con moderación, ¿sí? El problema fundamental con los sentimientos y la codependencia es que el codependiente por lo general no logra comprender o reconocer cuáles son sus emociones y sus sentimientos, y pues mucho menos expresarlas. Pasan muchos, podemos confundir, pensar que lo que tenemos es una ira, una rabia profunda, pero en el fondo de nuestro corazón es dolor o tristeza, y si no logramos reconocer eso, nos quedamos con el sentimiento que emerge inicialmente, y no logramos como comprender que hay otros sentimientos adicionales, ni siquiera podemos tener claro qué es lo que experimentamos, ¿sí? Y pues si uno no sabe qué es lo que experimenta, pues mucho menos va a poder dar cuenta de ello, va a poder expresarlo o comunicarlo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Como somos de extremos, entonces o los sentimientos son débiles o inexistentes, es decir, no logro identificar, o es muy superficial, ¿sí? O son explosivos y angustiosos, o sea, cuando experimentamos alegrías, hace una cosa intensa, cuando experimentamos tristeza, pues es también una cosa de morirse, es lo que les digo, es explosivo y angustioso, o sea, vamos a los extremos. Cuando logramos identificar alguno, o cuando le ponemos nombre a lo que estamos sintiendo, pero en realidad ese no es el sentimiento real, ¿sí? Hay 4 tipos de realidad emocional, ¿sí? Es decir, cómo se ponen en acción o en qué escenario se ponen en acción los sentimientos, ¿sí? Esta realidad emocional, vamos a ver cuatro tipos, ¿sí?
Es como es qué clase de sentimientos son y los orígenes de estos sentimientos, ¿sí? Muchas veces, como no logramos identificar cuál es el sentimiento y expresarlo, pues nuestra realidad con respecto a las emociones es confusa, ¿sí? Es desconcertante. Experimentamos todos los sentimientos al tiempo o simplemente no experimentamos nada. Bueno, el primer tipo o forma en la que podemos experimentar la realidad emocional es la manera adulta, ¿sí? Es la realidad de los sentimientos adultos. ¿Cómo así? O sea, es una respuesta real y auténtica a lo que está sucediendo, a lo que se presenta en el momento, y esa situación que se presenta me genera una emoción y es una expresión real, es decir, yo puedo identificar, tengo rabia, o tengo tristeza, o tengo alegría, o tengo miedo, ¿sí? Y es normal. Todos experimentamos emociones y sentimientos frente a diferentes situaciones de la vida. La realidad de los sentimientos adultos es como deberíamos funcionar todo el tiempo, ¿sí? Poder, al vivir, experimentamos diferentes situaciones y eso nos genera sentimientos, los podemos identificar y los podemos expresar de una manera equilibrada, de una manera tranquila. O sea, igual, no quiere decir entonces que tú nunca puedas experimentar mal genio. Claro que vas a experimentar mal genio, pero no vas a comer y matar del muerto. Simplemente reconoces tu mal genio, tu ira, no la explotas con las personas que están a tu alrededor o no te la guardas ni te haces daño, sino que la elaboras, la procesas dentro de ti, te vas, caminas, das un vuelto, te tranquilizas, reflexionas acerca de esto que está pasando y puedes establecer límites, comunicar específicamente qué es lo que te pasa y solucionar conflictos, ¿sí? O simplemente aceptar que la otra persona se equivocó y pues de acuerdo a eso tomar acciones, ¿sí? Entonces, estos sentimientos que experimentamos son moderados, ¿sí? Y pues realmente pueden dar cuenta de lo que tú estás sintiendo dentro de ti mismo, ¿no? No es esto que explotamos o no es esto que pensamos que estamos tristes, pero en realidad lo que estamos es furiosos y entonces nos ponemos la máscara del triste, pero en realidad lo que yo tengo es una rabia y un resentimiento, ¿no? Sino que realmente yo puedo conectar y expresar lo que siento. Y la idea sería que pudiéramos llegar a ese punto, ¿sí? A aprender a asumir los sentimientos de una manera adulta. En este punto o en este tipo de realidad, los sentimientos pues los crean los pensamientos, ¿sí? Y los pensamientos están en el presente. O sea, mi reacción es del hoy, del momento, no de por allá de cuando nos conocimos en la relación y entonces ese día me llegó tarde y entonces yo voy y traigo todo eso y entonces lo desbordo. No, es de lo que pasa aquí en el ahora, ¿sí? La idea sería que pudiéramos llegar a ese punto siempre, a poder identificar. Eso no quiere decir que no podamos sentir, pero a expresarlos con moderación, a poderlos experimentar sin que eso me traumatice, sin que sea angustiante, sin que sea devastador, ¿sí? A elaborarlos y a generar pues alternativas de solución y de cambio. El segundo tipo de realidad emocional tiene que ver con el tema de la empatía y los sentimientos inducidos por otro. ¿Cómo así? Dice, la realidad de los sentimientos inducidos por otro adulto. Se llama este tipo de realidad. ¿De qué trata esta realidad? Es decir, que cuando estamos rodeados de personas, cuando interactuamos con otros y el otro viene y me cuenta una historia que le pasó, que lo robaron, que perdió el trabajo, que está triste, que se siente mal. Digamos que una reacción natural es la empatía, poder escuchar y comprender al otro, qué le está pasando, qué está sintiendo, escucharlo, quizás darle algunas palabras de aliento, brindarle alternativas de solución, ¿sí?
pero en qué momento esto ya no funciona bien, en qué momento ya no es lo correcto, por decirlo de alguna manera, ya empieza a hacerme daño. Es cuando esos sentimientos de la otra persona me los tomo como personales. El otro perdió el trabajo porque tuvo una dificultad con un compañero y con el jefe, y entonces está contando su historia y yo asumo que esas emociones y sentimientos son mías y me lleno de rabia y de frustración, y entonces claro, es que ese jefe es suyo y, no, y ese compañero, y claro, la vida es una desgracia, la vida está, la gente sí que es abusiva y todo el mundo viene, entonces, y ahora qué voy a hacer, y entonces, y cómo voy a llevar el sustento a mi casa si ya no tengo empleo, y entonces ahora para buscar trabajo yo tan viejo, todo ese malestar que tiene el otro me lo pongo yo, ¿sí? Me lo pongo yo, ¿sí? Son sentimientos inducidos por otro adulto, pero no quiere decir que el otro me obligue a tenerlos, es que simplemente en una conversación, al escuchar, yo asumo esos sentimientos del otro como propios, ¿sí? Entonces ya no es empatía, sino que es unos sentimientos inducidos que me hacen daño. Porque la empatía significa que yo puedo conectarme con el dolor del otro o con la situación del otro, pero no me los hago propios. Permito que el otro experimente y viva su situación. Le puedo brindar ayuda, un abrazo, una alternativa de solución, una escucha, pero no me asumo ese problema como mío, ¿sí? Es decir, podemos acompañar hasta cierto punto al otro en su sentir, pero no nos lo tenemos que hacer propio. Y quiero que piensen qué ha pasado con sus familiares que tienen problemas de adicción, cuando se meten en problemas, cuando han pasado por una situación, están pasando por una situación difícil, o cuando ustedes lo ven que están mal, o que otra persona les hace señalamientos por su manera de consumir o de beber o de comportarse, y viene y te lo cuenta. ¿Cómo te haces tú responsable de eso, no? ¿Cómo tú empiezas a sentirte responsable o culpable o a cargar eso que no te corresponde a ti, ¿sí? El problema está en hacernos propios esos sentimientos que no son de nosotros, son del otro. Y eso ocurre porque no tenemos límites internos, es decir, no todo lo que está en el exterior nos entra porque no hay una barrera. No hay una barrera que dice, bueno, de aquí para allá vas tú, de aquí para allá voy yo, ¿sí? Esta es tu vida y de aquí para allá es la mía, ¿ok? Eso lo veremos un poquito a profundidad, un poquito no, lo veremos a profundidad en la siguiente sesión. ¿Qué pasa cuando estamos escuchando al otro en una dificultad? Puede hacer que observemos que pasan tres cosas. Que esa dificultad que está experimentando o esa situación que está experimentando está cargada de mucha intensidad, ¿sí? Es muy fuerte y eso pues nos afecta. O podemos ver, el otro punto es que niega los sentimientos, ¿sí? Niega que eso que le está sucediendo, la otra persona niega que eso que le está sucediendo afecta o perturban sus emociones o sus sentimientos. O sea, hay negación de lo que está sucediendo. No, me pasó esto y esto, pero yo estoy bien, yo estoy tranquilo, no ha pasado nada. Y entonces yo observo y me doy cuenta y me preocupo aún más. Asumo eso. No, pero entonces ahora yo de alguna manera tengo que hacerle entender, ¿sí? Tengo que hacerle que acepte esta situación, como él no la está viendo, me pongo cargas que no me corresponden, ¿sí? Y la última, en este mismo punto, es que yo observo que ese otro que me está contando su historia no se hace cargo de la situación. Entonces me hago cargo yo, ¿sí? Intento resolver toda la situación. Absorbemos demasiadas emociones de esa persona y experimentamos los sentimientos que debería experimentar esa persona y que no lo está haciendo, ¿sí? ¿Eso cómo nos hace sentir? Pues nos hace sentir abrumados, locos, como que no le encontramos sentido a la cosa. Ahora yo cómo voy a resolver, y entonces ahí es cuando se nos sale el salvador, el controlador. ¿Ven cómo se ponen en acción esas características? Ok, el tercer tipo de realidad emocional habla de sentimientos congelados de la niñez. ¿Cómo así? Sentimientos congelados de la niñez. Podemos haber experimentado situaciones muy críticas en nuestra infancia.
y de abuso, de maltrato, de negligencia. Y lo que sucedió es que congelamos esos sentimientos porque fue una manera que nos permitió sobrevivir y continuar. Si nos hubiéramos quedado con el sentimiento real que eso me generó, por ejemplo, un abuso o un maltrato. En muchos casos, en nuestra cultura está, es que si usted llora, usted es un varón, no puede llorar, y es que si llora le pego más duro. ¿Qué aprendimos? Que teníamos que congelar la emoción de miedo, tristeza, rabia, ¿sí? Angustia, y hacer que no pasaba nada. Congelamos los sentimientos, congelamos esos sentimientos. ¿Y qué pasa en nuestra vida adulta? Que eso que hemos congelado en la infancia, que muchas veces se presentó como un sentimiento, una emoción natural por las situaciones que se presentaban, y que si nosotros experimentábamos esas emociones, pues no lográbamos sobrevivir, ¿sí? O sea, si yo realmente me daba el permiso de sentirme triste o de sentirme adolorido, pues me iban a abusar más de mí, me podía morir, ¿sí? Me ponía en riesgo, iban a abusar más de mí. Entonces yo aprendí a que no debía demostrar mis emociones y sentimientos, a que no estaba bien sentir, y congelamos todo eso, ¿sí? ¿Qué sucede cuando congelamos? Pues sucede que empezamos a minimizar las emociones y sentimientos, que es algo que se ve en nuestra adultez, que empezó desde niños, o empezamos a negar, ¿sí? No, esto no me pasa a mí, a mí no me sucede esto, a mí no me duele esto, a mí no me afecta esto es así y así, bueno, ¿sí? O empezamos a tener delirios. Entonces me van a hacer daño, entonces todo el tiempo estoy pensando en qué momento me van a hacer daño, es que me están confabulando contra mí, es que las personas se reúnen para hacerme daño, es que yo no puedo abrirme porque si yo me abro el delirio es esa idea, ¿no? Esa creencia de que van a pasar cosas y que yo tengo que estar previsto porque en cualquier momento va a suceder, y pues está conectado a estas situaciones que vivimos en la infancia. Por lo general, que esconden esta minimización, esta negación, pues el rabia, dolor, miedo, ¿sí? Tristeza, eso es lo que esconde. Lo que hay que hacer, pues hay que trabajar en descongelar estos sentimientos, ¿no? Estas historias de infancia. Es difícil, o sea, es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué es difícil? Porque usted ha aprendido que congelando sobrevive, porque ha aprendido que congelando sí, congelando o bloqueando eso, usted puede vivir medianamente tranquilo, ¿sí? Pero eso no significa que sea real, ¿sí? Eso significa que simplemente usted tiene una tranquilidad aparente, pero en el fondo de su corazón, imagínese usted sin poder expresar lo que realmente siente, sin poder sanar esas heridas del pasado, sin poder conectarse con ese dolor. Los sentimientos que aparecen, que parecen muy antiguos, muy viejos, y que uno ya no, pero eso ya no importa, eso fue algo que ya pasó, ahora yo me puedo cuidar. Pero realmente, si yo no hago la elaboración de eso que me sucedió, de poder expresar cómo eso afectó mi autoestima, mi vida en general, pues es difícil, no podemos cambiar, ¿sí? Eso no, nos impide el cambio, porque hay que precisamente conectarnos con esas creencias y permitirnos expresar lo que sentíamos, y elaborar esas situaciones de duelo, de tristeza, de angustia que tuvimos, ¿no? Y porque además es importante que tú puedas reconocer qué es lo que sientes para poderlo comunicar, para que los demás también te puedan entender, ¿no? Y entonces, pues puede haber una mejor convivencia. ¿Qué pasa cuando nos tocan esto? Que uno dice, no, pues esto me permitió sobrevivir. Si yo empiezo a sentir, si yo empiezo a hablar, si yo empiezo a reelaborar eso que sucedió en mi infancia o en la adolescencia, que fue muy doloroso, que fue traumático, que fue vergonzoso, me voy a sentir vulnerable e infantil. Pero pues hay que hacerlo,
¿sí? Hay que hacerlo porque acompañado pues precisamente de un proceso terapéutico que te guíe, no es solamente hablar por hablar, sino también elaborar todas estas situaciones y que te permitan generar herramientas en donde tú te puedas cuidar y proteger, en donde ese sentimiento de vulnerabilidad y de infantilismo ya no esté, porque ya sabes que eres un adulto, que te puedes cuidar y que si hay algo que no esté a tu alcance puedes pedir ayuda y protegerte, que seguramente vas a poder encontrar personas que te van a respetar, que te van a escuchar y que van a poderte acompañar en esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta realidad emocional de los sentimientos congelados de la niñez? Pues eso, que realmente nos hace sentir vulnerables e infantiles el poder conectarnos con nuestras emociones y sentimientos. Y por eso, pues los bloqueamos, ¿no? Porque no queremos que nos hagan daño, eso nos permitió sobrevivir. El cuarto obedece a sentimientos transportados del niño, de niño a adulto. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? En nuestra infancia, nosotros absorbemos sentimientos como la vergüenza, la ira, el miedo, el dolor, ¿sí? Y los absorbemos de nuestros cuidadores o padres, de las personas, de los adultos que estuvieron a nuestro alrededor. Y cuando estuvimos en situaciones de maltrato, de abuso, de relaciones conflictivas entre los padres o en la familia en general, o situaciones de bullying en el colegio, bueno, absorbemos la persona que ejerció la agresión o la violencia o el maltrato tenía en sí unos sentimientos tales como la vergüenza, ¿sí? Como la ira, el miedo, el dolor, la rabia, el abuso, ¿sí? Todas estas emociones y sentimientos, y nosotros como niños absorbemos eso. Absorbemos el sentimiento de la persona que generó el maltrato o el abuso y la ponemos en nosotros, ¿sí? Él abusaba de mí, pero yo era el que sentía vergüenza, ¿sí? El otro se veía fresco y tranquilo, ¿sí? Él llegaba a la casa borracho y llegaba furioso a acabar con todo, y esa ira y ese miedo lo absorbí yo, ¿sí? Tengo una ira guardada, un resentimiento guardado, un miedo profundo de lo que hizo el otro, ¿no? Esos sentimientos absorber esos sentimientos de la persona que maltrata o ese adulto o cuidador, pues permanecen a lo largo del tiempo. Lo adquirimos en ese momento de la infancia y se mantienen a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la vergüenza. Entonces llegaba borracho, hacía unos shows, nos hacía pasar vergüenzas, nos sacaban de la casa porque no pagaba, y pues yo tenía que observar todo eso, y yo dentro de mis autoesquemas, dentro de mi concepto de sí, del valor que yo tengo, de lo que yo soy, pues hay mucha vergüenza, ¿sí? Mucha vergüenza porque pues todo eso que experimentamos, de todas esas cosas que hicieron nuestros cuidadores, que tuve que experimentar y vivir en la infancia, lo mantengo y lo absorbo y lo tengo en el día a día. Me esfuerzo y me esmero porque nadie se entere qué es lo que me pasa. No quiero que nadie hable de mí. No quiero que nadie se entere de lo que pasa en casa. Todo funciona perfectamente. Quiero tener la familia perfecta, que no me pase lo que me pasó en mi casa, ¿sí? Son sentimientos transportados porque se carga con estos sentimientos que experimentamos en la infancia a partir de este cuidador, y los llevamos hasta la adultez. O sea, cargamos con los sentimientos del otro, la ira del otro, la rabia del otro, la tristeza del otro, la vergüenza del otro. Eso los cargamos como nuestros hasta la adultez, ¿sí? ¿Cómo nos hace sentir cargar sentimientos transportados? Pues nos hace sentir abrumados y fuera de control. Pues claro que fuera de control, porque finalmente estas acciones no son mías, son de otro, pero yo las tomé como propias, ¿sí? Entonces me hace sentir fuera de control porque no es algo que yo pueda cambiar, está en el otro. Por eso es importante tenerlo presente. Bueno, digamos que como adultos que estamos
interesados en cambiar, en modificar esta manera de relacionarnos, en cambiar nosotros, pues es importante que reconozcamos estas experiencias, estas 4 experiencias emocionales y logremos identificar en cuál de ellas estamos. Si realmente todas las experiencias las asumimos como un adulto, con moderación, con tranquilidad, podemos comunicarlas, expresarlas, generar alternativas de solución y cambio, o estamos en las otras 3, ¿no? En las otras 3 que nos llevan a ¿qué? Que, por ejemplo, es posible que uno experimente mucho dolor, pero que no sea un dolor adulto, procedente del día, sino de lo que sucedió en el día, sino inducido por un adulto próximo a nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos identificar eso, es muy importante que logremos identificar en cuál de esos otros niveles o experiencias emocionales estamos andando, ¿sí? ¿Este dolor es mío o este es un dolor propio del adulto con el que yo me relacionaba cuando era pequeña? ¿Es un dolor propio del día, de lo que sucedió hoy, o viene del pasado y yo lo revivo cada vez? Entonces el miedo al abandono. Entonces hoy alguien tal vez me hizo entender que no quería estar conmigo, almorzar conmigo hoy, y entonces se me dispara, se me alerta ese miedo al abandono, me va a dejar, me va a abandonar, ya no quiere estar conmigo, y entonces eso es de un temor que viene del pasado y que se pone en acción en el presente, en el día a día. Un dolor infantil congelado, ¿sí? No podemos experimentar nuestras emociones naturalmente porque aprendimos a que las teníamos que congelar para poder sobrevivir. Podemos sobreexperimentar dolores, como les decía, asumir los dolores o las emociones, los sentimientos de los demás como propios cuando nos tomamos de demás, nos asumimos como propios los dolores ajenos, o cuando transportamos esos dolores de la niñez, ¿no? Desde la niñez los venimos trayendo, cargando sentimientos de nuestros cuidadores, esa ira, de pronto ese sentimiento de frustración, ese abandono, cómo se vuelven cargas generacionales o cómo se vuelven herencias, ¿no? Entonces, en esta familia todos somos separados, las mujeres no somos dignas de amor, y entonces nos traemos a nuestro día a día, a nuestro repertorio conductual, este tipo de creencias y de pensamientos, ¿sí? Entonces es importante aprender a evaluarnos si nos sentimos centrados con nuestras emociones, si nuestras emociones o sentimientos lo que nos hace sentir es locos cuando adquirimos responsabilidades o sentimientos que no nos corresponden, o cuando nos sentimos vulnerables e infantiles al poder comunicar o experimentar nuestras emociones cuando hemos congelado, ¿sí? O cuando nos sentimos abrumados y fuera de control cuando cargamos con las emociones y los sentimientos del pasado, ¿no? Y de otros, de las personas que estuvieron a nuestro alrededor cuando éramos pequeños. Recuerden que es esa necesidad, porque me siento así, porque experimentamos un sentimiento de vergüenza muy grande, pero no, la gente nos dice, pero ¿por qué? Eso no te tiene que afectar, eso no es así, y no encontramos la razón, pero seguimos sintiendo vergüenza. Entonces es importante que logremos identificar en cuál estado está, para así poder generar alternativas de cambio y pues lograr la recuperación, ¿sí? Y ya la cuarta forma en la que se ve este síntoma en acción, pues es en la conducta. ¿Cómo así en la conducta? Sí. Ya vimos que nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestras emociones, cómo se ven en acción. Ahora, ¿cómo los vemos a través de la conducta? Pues con conductas extremas, ¿sí? Confiar en todos o no confiar en nadie. Permitir que todo el mundo se acerque y que no haya un filtro, o no permitir que nadie se intrometa en nuestras vidas. Disciplinar a nuestros hijos con severidad, mejor dicho, los militares nos quedaron en pañales, o no disciplinarnos en absolutamente nada. Nuestra conducta también va de un extremo al otro, ¿sí? Y por lo general, pues son rutinas que generan caos y descontrol, ¿no? Entonces, aparentemente queremos tener todo el control, pero
inconscientemente hacemos cosas para que el control no exista, ¿sí? O nuestro anhelo es que haya control, pero tenemos todas las pautas que me indican que no hay control. Ok, bueno. La siguiente sesión nos vamos a trabajar por las raíces de esta dificultad, por qué la desarrollamos y cómo cambiarlas. Vamos a encontrar estrategias de cambio para que podamos realmente asumir nuestra realidad y expresarla con moderación, con equilibrio, no fuera de control, no en caos, sino y de esta manera podamos relacionarnos de una mejor forma con las personas que nos rodean y con nosotros mismos. Que tengan un resto de semana lindo y bueno, nos vemos la otra semana. Chao.